Bueno, pues después de esta pausa tenemos aquí una nueva invitada en nuestra mesa, Rafi, miembro de nuestra asociación Tete Córdoba y madre de 2 hijos mellizos. A mí el caso de Rafi pues me parece espectacular por lo que representa para nosotros como aprendizaje. Rafi, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, encantada estando aquí, pues muy bien. Tus hijos son mellizos, ¿no? Sí. ¿Qué edades tienen ahora? 17. 17 años. Cuéntanos. Bueno, vamos a aclarar si os parece la diferencia. Pues es una cosa que a mí me cuesta. Entonces yo, como a mí me cuesta, creo que le cuesta a los demás. La diferencia entre gemelos y mellizos, ¿no? Los gemelos son dos bebés que se generan a partir de un solo óvulo y un solo espermatozoide. Y nacen en el mismo momento de la misma madre. Y en el caso de los mellizos, pues se engendran también en el mismo momento de la misma madre, pero son 2 óvulos diferentes y 2 espermatozoides diferentes, ¿vale? Sí. En un caso, en las primeras semanas de desarrollo del cigoto, se produce una separación en 2, y en el segundo caso, pues han estado separados desde el primer momento, ¿no? Sí. El tuyo es el caso de los mellizos, los que han estado separados desde el primer momento. Bueno. Sí. Pues vamos a empezar por el principio. Cuéntanos tu historia como madre, cómo fue el parto, un parto de mellizos. Bueno, el parto no tengo buen recuerdo, fue complicado. Quizá yo me adelantaría un poco antes, ¿no?, a la concepción, pero porque cuando lo normal, pues muy contenta de 2 niños, y luego va y el famoso, ¿no?, el famoso niño o niña, ¿no? Y de hecho me dijeron niño y niña. Pues claro, yo estuve todo el tiempo con niño y niña. Lo que pasa siempre, ¿no?, lo que ha dicho antes José Luis, que está un poco en el tema de que, bueno, es binario y, bueno, pues qué bien, un niño y una niña. Lo normal que hacen los padres, pues una canastilla, y lo normal que solemos hacer, poner los nombres o pensarlo. Y claro, a mi hijo les puse su nombre, les puse su canastilla. La sorpresa fue cuando di a luz, claro. Y efectivamente, cuando di a luz me dijeron que no tenía un niño y una niña, que tenía 2 niños. Digo, bueno, pues nada, aquí hay que improvisar. Así que tuvimos que cambiar uno de los nombres, y lo que sí decidí es que, como tenía que amortizar la canastilla, pues a uno de ellos pues le estuve poniendo el nombre de Clara. Y estuvo así pues todo el tiempo hasta que se le quedó la ropa pequeña, porque había que amortizarlo, evidentemente. Digo, yo no le voy a tirar, ¿qué más da? Bueno, pues nada, me llamó Clara y decidí pues ponérselo hasta que le sirviera, ¿no?, hasta que dejara de servirle. La sorpresa fue que 13 años después, pues mi hija me dijo que se llamaba Clara. Y la verdad es que ese es el inicio de esta historia, ¿no? Increíble. Es sorprendente, ¿no? Pero, vamos, sí, sorprendente. Porque, claro, estamos hablando de una canastilla de un bebé. Esa ropa pues te dura prácticamente, por mi experiencia propia, apenas un mes, ¿no? Un mes, 2 meses. Eso, claro. Eso, los niños crecen a esas edades tan tempranas, crecen rapidísimo. Lo que pasa es que yo tenía canastillas hasta como de 6 meses, los regalos que tú sabes. Que sí, claro. Y claro, pues ya los tenía incluso hasta bordados, ¿no?, con sus nombres y todo. Pero claro, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Digo, pues nada. Esta ropa hay que aprovecharla. Bueno, no era tanto sacarlo a la calle, ¿no?, en ese sentido, pero sí que en casa era con... Claro. Me llamó Clara, ¿no? Un bebé. La sorpresa fue que 13 años después me dijo, me llamo Clara. ¿Cuándo empezaste a notar que algo diferente estaba pasando? Creo que desde siempre, desde pequeña. Pero claro, no lo tienes claro, nunca mejor dicho. Sí que pensaba que lo típico no era el encaje que siempre está tan definido de niño y niña. Yo quizás pensaba el tema de una homosexualidad, ¿no? De eso sí lo llegué a pensar, pero porque
un poco quiero tocar y sacar de nuevo San Luis porque nos educan ahora mismo. Estamos ya con el tema de que afortunadamente cada vez es más visible el tema del tema de la homosexualidad y tal. Bueno, pues muy bien. Yo pensé, bueno, pues si es, mi hijo es gay, pues perfecto. O sea, yo eso no me lo tomé en el sentido ni mal ni al revés. Pensé, pero no me importa, me da igual. Lo tenía bastante asumido. Lo que pasa que, bueno, que la vida me dio una vuelta de tuerca más, ¿no? Y bueno, eso fue cuando me comentó que ya era una niña, con 13 años. Ajá. Porque, claro, hasta ese momento, tú durante toda su vida la habías tratado y la habías educado Ajá. como un niño. Sí, y lo que pasa que también me pedía pues las muñecas y me pedía... Estaba muy obsesionada con el tema del pelo, ¿no? El pelo largo. Las pinturas, a mí le gustaba las pinturas, aunque hubo una época que tanto uno como la otra, pues normal, era experimentar, ¿no? Con tacones de mamá, con las pinturas de mamá. Pero ella fue Clara la que quería cosas de... Y yo nunca le he negado, en casa nunca se le ha negado nada de tanto de muñecas como de peinar para el maquillaje o pelo. Es una cosa que siempre lo ha pedido y se lo hemos dado. Entonces, no sé, por eso te decía, digo, yo pensé que bueno, que iba por ese lado, ¿no? Entonces nunca se le ha negado el hecho de que quisiera tener muñecas y jugar con muñecas, me cogía a mí las mías de cuando yo era pequeña, sin problema. Entonces, Uno de los miedos más comunes bueno, yo en mi caso y en muchos otros casos que conocemos aquí, que hemos escuchado, uno de los miedos más frecuentes que tenemos los padres de que hemos vivido, hemos pasado por esta experiencia de tener un hijo sí. trans, es, no sé si a ti te ha pasado, el miedo a, sin querer, estar empujándolo hacia lo que en ese momento considera un camino equivocado o un camino No, no, yo creo que tenía asumido que a mí lo que me impactó fue cuando ella me comentó que era una chica, que ella era una niña como yo, me decía, mamá, yo soy como tú. El hecho de que ella pidiera muñeca y que yo lo tenía asumido, ¿no? De verdad no lo tenía yo como algo que yo me sienta culpable porque No, de hecho muchas veces cuando me decía la familia y es que él sí, ¿por qué le regala eso? Y yo, porque la ha pedido. Entonces, el hecho de que ella lo pidiera y tú como madre, pues cuando un hijo te pide algo que le gusta, pues como madre es que se lo da. Yo no me cuestioné en ese momento nada de eso. No me impactó, no, para mí no voy por el sitio que tú dices, yo no me sentí que yo la estaba empujando, no, sencillamente es que ella quería cosas que le gustaban y yo como no lo veía mal, todo lo contrario, se las daba, pero por amor, ¿eh? Porque como todas las madres, en ningún momento me lo cuestioné. Para mí fue distinto cuando ella sí que me comunicó que era una chica. Ahí sí me quedé, sí me impactó, ahí sí sufrí el impacto. claro, porque a mí lo que me llama la atención fundamentalmente de tu caso, de tu experiencia, es hacer la reflexión de precisamente de eso, ¿no? Es decir, si yo que he atravesado ese miedo de pensar en un momento dado, un miedo irracional, porque no tiene ningún tipo de sentido, pero de pensar, oye, estaremos... porque claro, nosotros a nuestra hija también le permitíamos jugar con muñecas, porque ella también le permitíamos el pelo largo, porque ella lo demandaba. Entonces, tenía de vez en cuando ese miedo, ¿no? De, oye, estaremos empujándola sin darnos cuenta. Pero claro, en tu caso, que tienes a dos hijos mellizos, que los estás educando en el mismo momento de tu vida, porque los que tenemos más de un hijo, pues sabes que no educa igual al primero que al segundo. En el segundo ya tienes una experiencia que no tenía en el primero. Pero sin embargo, en tu caso, tú eras la misma persona, con los mismos sistemas de educación, con tus dos hijos, y sin embargo, digamos que tu caso demuestra que la educación
no tiene ningún tipo de influencia sobre la orientación sexual o la identidad de género de la persona. No, porque yo pienso que la educación consiste en una cosa que ha comentado antes José Luis, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la educación en el sentido de los modales, y ahí se educan los dos igual. O sea, educar en el respeto, en el buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? En escuchar al otro, en atender al otro, en gestionar conflictos entre ellos. Y eso sí que creo que como padres sí que estamos involucrados en eso. Pero nada más, de ahí al tema, claro, cuando tiene inquietudes o curiosidades, por ejemplo, en casos sexuales, que eso nos ha ocurrido a todos, pues también se le explica un poco cuando tienen curiosidad, pero de ahí a lo que tú dices, identidad sexual, es que, de verdad, yo no nos planteamos nada, porque, no sé, yo en parte quizás te puedo explicar que como es lo que tú conoces ya, ¿no? Como la sociedad que vivimos está también ya más aceptado, conoce un poco la historia, pero decía, bueno, si es que sea lo que quiera, ¿no? Ya, es que eso también es una cosa tan personal, tan de opción de cada uno, y es su derecho y su opción. Quizá la educación de los padres es el respeto a la libertad de escoger de los hijos lo que quieran ser. Eso sí que es lo importante, ¿no? O sea, claro, nosotros queremos a nuestros hijos y queremos que sean felices, y me da igual lo que sean, pero que sean felices. Lo que sí quiero es que no sean felices machacando a nadie, ni pegando a nadie, que sean felices eligiendo lo que ellos quieran, y los padres pues intentamos inculcar el respeto, ¿no? A eso, ¿no? Eso sí. Sin embargo, nos ha hablado antes de que hubo un choque. Sí, sí. Cuéntanos un poco. Lo pasé fatal, lo pasé fatal. Pues por eso, porque ya, fíjate, porque ya te habías hecho la idea, yo me había hecho la idea del tema de su homosexualidad. Pues nada, digo, bueno, pues son temas de opciones sexuales, ¿no? Pues mira, pues si me gustan yo pensaba, si le gustan los chicos, pues le gustan los chicos, y se ha acabado. Igual que mi otro hijo, pues le gustan las chicas, pues le gustan las chicas. Lo que te he dicho, el respeto a... De repente es que como yo me había hecho esa idea, que tu propia hija venga a decirte, no, que no es que sea una orientación sexual, o sea, no es que me gusten los chicos. No, no es eso, mamá, es que yo no estoy pensando en eso. Es sencillamente que soy una chica. Claro, y eso yo no me lo esperaba. Como no me lo esperaba ni estaba preparada, pues claro, no estaba preparada. Y para mí sí fue un choque. Y yo que pensaba que una madre, entre comillas, con una mirada amplia, pues ahí me di cuenta de mi mirada que no era tan amplia. Había roto mucho, no sé cómo explicarlo. Esto que decíamos, todo está bien, ¿no? Todo está bien, porque ya lo había asimilado, o sea, yo lo había dado por hecho, y un elemento nuevo, pues que te descoloca. Yo me sentí descolocada. Entonces tuve ese verano, porque fue el verano de 2013, y cuando me lo comentó, y estuve bastante descolocada. Fíjate, era como la primera vez como que no sabía solucionar. Acostumbrada a intentar siempre solucionar la vida te trae cosas, las soluciona, y digo, ¿y ahora esto cómo lo soluciono, no? Sobre todo que pensé dos cosas. La primera es, ¿qué es esto de la transexualidad? Busqué un referente, de hecho lo primero que busqué fue, está claro, Viviana Fernández. Eso para mí fue mi referente, dije, un caso CLEPA, Viviana Fernández. Eso fue lo primero que pensé. Y luego dije, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora cómo lo asimilo? Y luego tuve miedo por el tema de si esto tiene que ver con la hormona, digo, ¿qué se va a meter mi hija en el cuerpo? Como madre me daba miedo su salud. Y luego la otra parte importante era la exclusión, el rechazo. Eso como es lo que pensé. Y eso fue lo que me estabilizó durante un tiempo. Pero por ignorancia absoluta, no sabía ni a quién acudir, ni... Tu hija también te decía, pero mamá, no lo comente a nadie, porque ella tenía miedo. Y claro, encima decía, madre mía, ahora tengo yo aquí como una especie de... como una caja de bombas, y no sabía por dónde iba, no sabía qué hacer. Y ahí me destabilizó bastante. Tuve ahí sí fue unos meses de choque, Además le preguntaba, ¿tú estás segura? Yo decía, ¿tú estás segura? Porque como eran mis propios miedos, ¿no? Y claro, esos miedos que sí, tanto nos condicionan y que todos hemos atravesado, ese miedo
yo creo que el principal a la exclusión, Sí, porque tenemos una, sí. en general, ¿no? Los que, o cuando no estábamos tan informados, Mm, o estábamos menos informados que ahora, mm, pues el estereotipo de transexual es el excluido, exacto. el que sufre bullying, el que sufre exclusión social, el que no se va a incorporar al mercado laboral, el que... Entonces, pues claro, Sí, pensar que eso puede ser la vida que le espera a tu hijo, pues no es agradable. no es agradable. No, es un sufrimiento, efectivamente, y eso. Afortunadamente, cuando empezamos a informarnos y empezamos a trabajar sobre esto, la mirada cambia, ¿no? Yo quiero decir una cosa sobre eso que fue lo que a mí me ayudó. Mm, que yo entiendo el tiempo, esos meses que pasas de incertidumbre, de qué hago, a mi hija la van a rechazar y sobre todo que no sabía, es como, no sé qué hacer con esto y cómo la puedo ayudar. Y claro, si hay una cosa que yo me he dado cuenta, hay que hablarlo. Yo siempre digo que los padres tienen que hablarlo, tienen que hablar, no lo pueden guardar. Porque claro, los miedos son tan fuertes que dice, y ahora esto como lo digo, también siente, y lo digo aquí claramente en un momento dado, como una especie de decir, ¿cómo digo yo que tengo una hija atrás? Me da esta vergüenza. Yo pensé, me da vergüenza, porque esto me van a rechazar a mi hija, a mí. Claro, yo reconozco que tuve ese miedo y además fuerte. Y dije, bueno, ¿y ahora esto cómo me lo como? ¿Cómo lo cocino? ¿Cómo? Y claro, me di cuenta que no eran, aparte de sus miedos, tenía los míos. Y tampoco le estaba ayudando con mis miedos. Entonces, el hablar, el decirlo, bien a personas de confianza, a tu familia, en mi caso, ayudar con mis amigas de confianza fue las que me abrieron las posibilidades a hablar con otro tipo de personas y de ahí llegar a asociaciones, como en este caso el Tete Córdoba y Crisálida, que también me ayudó bastante. Y ahí es cuando descubro un mundo en el que tú no estás sola, que es lo más importante. No estamos solos, somos muchos y como decía antes también José Luis, esto es una diversidad y te das cuenta que el mundo no es esa cosita cerrada que te han enseñado en el que como estás a gusto y no te cuestionas nada, simplemente vas andando hasta que tus propios hijos, en este caso, son tus maestros y te sacan de tu zona de confort y te hacen cuestionarte tu vida, la de ellos, y de repente entras en estas asociaciones y adquieres un compromiso. Y no solo ya por tu hija, sino por todas aquellas personas que están en esa situación. Y entonces adquiere el compromiso de ayudar y de luchar, entre comillas, ¿no? Porque se conozca, porque al final te das cuenta que todo es ignorancia, desconocimiento. Y qué importante, ¿no? Eso que dices de enfrentar o de reconocer, de hablar sobre tus propios miedos, de Sí, ser sincero contigo mismo y reconocer que has sentido vergüenza sí, de tu propio hijo, de sí. tu propia hija. Mm, Y en el momento en el que eres capaz de verbalizar eso, es el momento en el que te liberas. totalmente, totalmente. De ahí la importancia que hablábamos en la parte de que hemos estado hablando con José Luis del autoconocimiento y bueno, de enfrentarte a ti mismo. Sí, eso es lo primero. Porque como tú bien reconoces y como yo también he vivido, eso es fundamental. Sí, sobre todo porque superar esos miedos tuyos, mientras que no los superes, está claro que no ayuda a tu hijo. Y tu hijo necesitan tu ayuda porque primero son niños, en ese momento son niños. Luego porque los niños tienen, aparte de ese tema que ellos se sienten inseguros, ¿en quién se apoyan? En sus padres. ¿Quiénes son sus modelos? Sus padres. Y si sus padres, ellos tienen miedo, porque mi hija me decía que yo tenía miedo que no sabía cómo te lo ibas a tomar. Claro, ellos tienen miedo a ese rechazo de sus padres. Si un padre que estamos para apoyar y que educan y nos educan a todos en esta sociedad, que los padres están para apoyarnos y para estar incondicionalmente con nosotros, pues si tú ahora ese miedo y quita digamos, ese apoyo a tu hijo, dices, ay madre, entonces sí que es verdad
que los mete en ese rechazo y en esa exclusión ya. La exclusión empieza ahí. Claro. Empieza ahí, cuando los padres rechazan a sus propios hijos. Entonces, pero lo rechazan por miedo. Por ellos mismos tienen ese miedo. Y creo que se lo transmiten a los hijos y los hijos necesitan esa seguridad, esa fortaleza de los padres. Pero claro, ser adulto y ser mayor no te da garantía de superar los miedos. Para nada. Garantía ninguna. Hay Ninguna. que enfrentarlos. Exacto. Y que fundamental el hecho ese de enfrentarlo. Y fíjate qué fuerza, ¿no? Qué fuerza tiene ese sentimiento de identidad en un niño que a pesar de que tiene el miedo de que sus padres, que en esa edad son todo para él, son su protección, son su vida. Uh-huh. Su vida depende de sus padres. Quizá a la edad de 13, 14 años a lo mejor no, pero en edades tan tempranas como se manifiestan muchos de los casos, 3, 4, 5 años, pues un niño es completamente dependiente de sus padres y yo creo que consciente de que puede sufrir un rechazo. A pesar de eso, esa identidad tiene tanta fuerza que van en contra de todo. Totalmente. O sea, se arriesgan a sufrir el rechazo de lo que más les protege. Totalmente, porque es lo que desean y claro, mi hija ya quiso decírmelo y yo sé que aguantó bastante porque decía, mamá, era muy, muy consciente y muy inteligente y me dijo, mamá, es que si no te lo digo ya, voy a entrar en una adolescencia y no me vas a poder, se me va a desarrollar la parte que no deseo que se me desarrolle, ¿no? Y claro, la entendí y luego esos miedos en los padres también, lo que he dicho, desconocimiento muchas veces de lo que es la transexualidad, porque no sabe. Ayuda psicológica, porque yo creo que quien necesita esa ayuda psicológica, porque lo primero que piensa es, mijo, al psicólogo. Y yo siempre digo, no, los que tenemos que ir al psicólogo son los padres. ¿Por qué? Porque tenemos que entender eso. Y lo que tú dices, esa fuerza de la identidad. Porque claro, yo decía, ¿tú estás segura? ¿Y tú de verdad? Y claro, yo decía, en mi esquema mental es, ¿pero a ti te gustan los niños o te gustan las niñas? Y decía, mamá, fíjate qué ignorante he sido, ¿no? No sabía. Y me decía, pero mamá, ¿eso qué tiene que ver? Por ahí no van los tiros. Claro, por ahí, ¿eso qué tiene que ver? Y es que yo no estoy pensando en eso, claro, es que, y ahora lo entiendo. ¿Cómo iba a pensar? Ella pensaba en su identidad. No, yo no tenía orientación sexual en ese momento de decir, no, es que me gusta. Yo no estoy pensando que me gusten niños o niñas, mamá, eso es lo de menos. Yo lo que quiero es que soy una mujer y que quiero que me ayude a hacerlo, ¿no? Y claro, ya había investigado por su cuenta, a través de las redes que son potentes, y había visto casos ya de chicos y chicas trans, ella por su cuenta. Y claro, ella venía ya con mucha información que yo no tenía. Entonces, hubo un desfase que yo me tuve que poner a su nivel y esa fue el desfase más duro para ella y para mí, de choque, para que yo pudiera comprender lo que le pasaba, que necesitaba e incluso llegar al punto ya de lo que piensas, ¿no? Que hay, pues, chicos trans y, como digo, las niñas, ¿no?, que tienen pene y los niños que tienen vulva. Y que eso ojalá sea así y no tenga que acoplarse a lo que decía antes José Luis, ¿no?, que me tengo que operar para ser una mujer. No, tú ya eres una mujer. Aquí no hay que operarse, ni siquiera ni hormonarse. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero eso también es ser muy valiente. Hay que entender que es difícil, que es un camino muy difícil y que quien elige o quien decide operarse y hormonarse, pues debe ser tan respetado como el que no, porque es un camino que no es fácil y no todos lo tenemos igual de sencillo, no todos hay circunstancias de cada uno que de alguna forma facilitan o ponen trabas
a las situaciones de cada uno, ¿no? No nos podemos, es muy difícil ponerse en los zapatos de otro. Totalmente. Así que hay que respetar y hay que entender la decisión de cada uno. De cada uno. Y apoyar. Sin renunciar a la información, a la formación y a la continua evolución, ¿no? del y individuo. Demasiado maduros están, porque tú le estás pidiendo cosas que yo creo que en una edad, en el caso de mi hija como adolescente, le estamos pidiendo cosas que también es que es un adolescente, es que no olvidemos que no están hechos, que todavía le quedan construirse y todavía no están, que no son como nosotros, somos nosotros y no tenemos la respuesta como adultos porque no sabemos, porque no nos han enseñado, o porque lo que tú dices, porque es que hasta que te mueres un autoconocimiento de nosotros mismos, porque la vida te da tanta experiencia que tienes que crecer. Pues si nosotros no tenemos como adultos ese grado de madurez muchas veces que necesitamos, ¿cómo le vamos a pedir a ellos ese grado de madurez, ¿no? Siendo adolescentes, porque además están en su derecho de ser adolescentes y disfrutar también de esa adolescencia loca, ¿no? O claro. de ese descuadre hormonal, ¿no? Que tienen, ¿no? Y sí, es difícil, es complicado, pero es lo que tú dices, hay que respetar lo que ellos elijan. Y los padres estamos para apoyar todo eso. Verónica, Berto. Yo tengo una pregunta. Vale. No difícil. Un examen, ¿no? A ver, no. ¿Qué es lo que... ¿Qué enseñanza es la que crees que... o qué es lo que te ha enseñado tu hija? Que veas como la mayor enseñanza de toda esta experiencia que has vivido con ella. Mi hija me ha enseñado una cosa muy importante, que existe la diversidad. Tanto esa que hablamos de la diversidad, pero lo hablamos como algo teórico. Sí, la diversidad, pero bueno, mientras como no me toca a mí de cerca, pues, ¿qué es la diversidad? Eso que vemos por la calle, o el Día del Orgullo Gay, pero mi hija me ha enseñado a vivirlo en primera persona, a comprender que hay que ser más valiente en la vida, a pelear por lo que se quiere. Esa es una de confort en la que vivimos tantas personas, que vivimos de verdad dormidos, porque yo siempre decía, y mi hija me ha enseñado a salir de ahí, que no nacemos, como lo enseñaban en el colegio, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y nos morimos. Digo, ¿eso es todo? Hay más vida, ¿no? Es que nos enseñan a que, bueno, pues eres joven, tienes que estudiar, tienes que casarte, tienes que luego trabajar, luego tener hijos, tal. Y mi hija me ha enseñado que hay mucho más. Hay experiencias de diversidad más ricas, hay experiencias duras. No sé, me ha enseñado a ser valiente, a enfrentarte a la experiencia, a lo que te traiga la vida y adaptarte, ser flexible, no rechazar. Es que eso ha sido lo que yo he vivido en mi propia persona, ¿no? El no rechazar, el adaptarte y el respeto. Y el respeto. Pero vivido, vamos. No en eso de derechos humanos tan bonito que queda ahí, sino que lo has tenido en la teoría, sino que lo he tenido que vivir en la práctica. Y es muy duro. Y un compromiso, vivir con un compromiso, un sentido de vida. Un sentido de vida. Vivimos dormidos, decía Osho. Vivimos dormidos. Totalmente. No hay diferencia significativa entre la vigilia y el sueño en el hombre, dice Osho. ¿Verdad? Y claro, cuando tú vives ajeno a esta realidad, como por ejemplo en mi caso, yo he vivido, tengo hoy 41 años, pues he vivido 40 años ajeno a esta realidad. Pues de alguna forma estaba dormido a esta realidad y eso me hace intuir que estoy dormido ante muchas otras. Sí. Sí, pero eso también es un reto. Eso yo lo veo como algo bueno. Como algo bueno. Todavía te quedan muchas cosas por vivir. Buenísimo. Claro, como un reto, porque la vida al final te das cuenta que es un descoloque continuo. Y como tú te vayas recolocando, o sea, ahí está lo que le llaman ahora los famosos resiliencia, ¿no? O sea, como salgas tú de esos retos, es lo que te va a hacer crecer, madurar y entender. Y eso sí me lo ha dado mi hija. Digamos, la experiencia más fuerte que he tenido en mi vida ha sido mi hija.
Entonces, es dura, pero es lo que tú dices, te despierta y ves los ojos de, o sea, ves con otros ojos, con otra gafa, ¿no? Eso sí me lo ha enseñado ella. Comprendes y te vuelves más tolerante. Tolerante. Berto, Te toca. ¿qué tienes que aportar? A ver, toma. Vale ahí. A ver, yo me gustaría saber, porque a mí me está encantando escucharte como madre. Con mi madre, cuando le conté lo mío, que yo en mi caso lo dije sin darme cuenta, mi boca habló sola después de mucho tiempo pensando en qué me pasaba. Pues nunca me he sentado con ella a hablar mucho tiempo sobre qué se le pasó por la cabeza. La he escuchado a ella contárselo a más personas, ¿no? Y me gustaría saber que más allá de los conocimientos que puedas, o sea, de los conocimientos que puedas tener sobre el tema, ¿no? En esos momentos que son pocos. Yo también tenía poco conocimiento, sino quizás antes me hubiera dado cuenta de lo que me pasaba, ¿no? ¿Qué se le pasa a la madre, no? Como por la cabeza, o sea, más allá de los conocimientos que puedas tener, ¿no? Porque, claro, yo siempre me preguntaba en esos momentos, pero ¿qué más da, mamá? Si ya está. Entonces me decía, es que yo me culpaba porque no haberme yo dado cuenta antes. Y yo, bueno, pero ¿qué más da si no me he dado cuenta ni yo? Y entonces, claro, la puedo entender, pero como madre no la puedo entender, puesto que yo no soy madre ni padre, ¿no? Y me gustaría que las padres que están en esa situación o que no quieren, que no lo entienden o no quieren entenderlo, ¿no? Que yo lo veo algo bastante egoísta. ¿Qué te movió a ti, ¿no? A apoyar a tu hija? Pues mira, una buena pregunta, ¿eh? Sí. Buena pregunta porque es complicada. Sí. Porque son muchos factores al final. Primero es que hay un descoloque muy grande. O sea, es que es un choque, es como que se te abre la tierra bajo los pies porque como no... Es que no te esperas, es lo que te decía. La vida como pasa tan dormida, como he dicho, pues nada, nace, crece, conoce a alguien, es tan binaria, como decía antes José Luis, ¿no? Y tan hecha, bueno, ¿y ahora qué toca? Ahora toca casarse, ahora qué toca, ahora toca tener hijos, ahora qué toca, y bueno, entonces dices, bueno, ¿qué toca? Y de repente te toca esto, que no está dentro del guión. Sí. Por lo tanto, lo primero que te dice es, no estaba dentro del guión, un descoloque. Luego dice, vale, no estaba dentro del guión, pero si está adentro en el guión, ya tiene existencia. ¿Y ahora qué hago? Porque esto existe y ha venido para quedarse. Y digo, ¿y ahora esto qué es? ¿Toda la vida? Por eso yo decía al principio, ¿tú estás segura? ¿Tú estás segura? Claro, porque yo decía, vaya que el guión cambie otra vez y estoy en mi zona de confort y vuelvo otra vez a mi zona de confort. Porque eran mis miedos. Claro, junto a los de ella del rechazo, los míos de mi propio, donde ahora encajo, porque como ser humano nos gusta el calorcito, la certidumbre, el estar bien encuadrado y enmarcado. Y cuando se nos va la referencia, viene la incertidumbre. Y ahí es cuando te acojonas. Porque dices, ¿y a dónde me agarro ahora? Es como quererte agarrar a un balcón que está pintado en la pared. No te puedes agarrar. Es que te toca. Entonces, claro, el primero de desquicie. Y es de decir, madre mía, esto da vuelta, da vuelta, da vuelta. Hasta que ya las vueltas de por sí se agotan. Sí. Porque y te desesperas, se acaban, haces mil preguntas, el rechazo de mi hija, mi rechazo, la vergüenza, pasas por todo el arcoíris entero, hasta que dices, bueno, esto lo tengo que solucionar, y esto está claro que mi hija es así. ¿Ahora qué hago? ¿Sabes lo que dije? O hablo, o a mí me da un síncope. Un síncope me refería a que me moría, muerta, vamos, como se suele decir. Muerta de darte un infarto o una depresión o aquí, y yo así no puedo tampoco ayudar a mi hija. Entonces decía, bueno, ¿cómo ayudo a mi hija? Y me ayuda a mí. Porque ella decía, esto allá, esto... Y luego, ojo, el hermano, pero el que mejor aceptó y el que mejor apoyó, primero fue su hermano, sin cortapisa, el mellizo.
Luego pensé, ay, los abuelos, el padre, tal, tal. Claro, ya esto se va extendiendo a los colegios. Y dije, bueno, mira, se acabó. Esto lo tengo que hablar. Y decidí hablarlo. Yo siempre digo hablar. Suéltalo. Háblalo con aquellas personas. Yo lo primero que hice fue fui al médico, al pediatra. El pediatra se quedó muerto. Y si te puedes creer que es la primera persona que me presenta este tema. Tuve una gran ayuda, porque dice, no tengo ni idea. Y él, tengo que hablarlo. Vente dentro de una semana y lo hablo con, a ver, indago. O sea, se lo tengo que agradecer al pediatra, porque todavía era pediatra. E indagó y empezamos a... Entonces, tú tienes que hablar. Entonces yo pregunté, por un lado, en tema de salud, al pediatra. Digo, ala, aquí se lo voy a encasquetar. Me pasa esto llorando, me pasa esto. Y claro, ya el pobre también se quedó como diciendo, esto también es nuevo para mí. Claro. Bueno, pero aceptó el reto, no me dijo... No. Y él me dio sus recursos, que era psicólogo, automáticamente, psicólogo. Luego, una amiga, yo sabía que mi amiga en ese sentido era, pues estos son aperturas de mente, y dije, bueno, pues mi amiga es muy abierta, y bueno, pues me recomendó a una compañera que está actualmente aquí, una mujer, una gran mujer, que es Carmen Jurado, que fue también maravillosa. También me abrió muchísimo otro mundo, ¿no? Parece que Sí. haga un salto a otro planeta de repente. Sí, fue como un salto cuántico. Y sobre todo, ¿sabéis lo que más me ayudó? El hecho de hablarlo, atreverme a hablarlo, pedir ayuda, y fue encontrarme ya con más gente, y te das cuenta de que hay vida detrás de la vida. Exactamente. ¿No estás muerta? Hay vida antes de la muerte. Sí, Siempre hablamos de, ¿habrá vida después de la muerte? sí. Pero es que hay vida antes de la Antes muerte. de la muerte, efectivamente, es que hay vida antes de la muerte. Y entonces cuando descubres que como hay más cosas, dices, ay, qué bien, no lo he visto todo, hay más cosas. Entonces empiezas ya a abrir, a respetar. Yo creía que respetaba, pero mentira, no respetaba. Y empecé a ver cosas nuevas, a ser más tolerante, a comprender a otras personas. Y a mí mi hija, pues ya ves tú, me has dicho antes que me ha aportado un crecimiento personal, espiritual, en el sentido de no de creencias como tal, sino de ver lo sutil, ir más allá, y que va más de los sentidos, ¿no? Que entender que cuando una persona esa identidad la tiene tan fuerte, eso no es solamente algo que es como decir, va mucho más allá, es una fuerza tan grande. Por eso he dicho la sutilidad. Es algo tan sutil, pero es tan fuerte que eso no lo derrumba nadie. Y una de dos, o apoyamos eso o se nos vuelve en contra. Se le vuelve en contra a tu propio hijo, porque ellos se van a creer que lo que ha pasado, el rechazo lo ha hecho ser excluido. Cuando tú aceptas, incluye. Y eso fue lo que mi hija me ha enseñado. Y aún así, esto es muy largo, ¿eh? Claro. Quiero decir, yo tengo aquí lo que tú dices, mi hija todavía me sigue enseñando, sigo todavía enfrentándome, comprendo, no comprendo. Esto es una carrera. Vamos todos. Esto es una carrera. Pero que como cualquier padre e hijo, es que es así. Sí, Vivimos sí. en otros contextos y es así, ¿no? Y vamos a tener siempre choques y descoloques con nuestros hijos hasta el final. Hasta el final. Entonces, Te iba a hacer una pregunta, pero creo que Sí. la has contestado, ¿no? Porque hay muchos padres que se niegan rotundamente a apoyar a su hijo por miedo al que dirá, por mil cosas, por mil cosas, que creo que prefiero no saberlo. sí. Para que, si nos están escuchando o ahora o no escuchan, ¿qué le diría a la Rafi de ahora? ¿Qué le diría a la Rafi aquella vez del pasado que estaba asustada, que Qué estaba buena pregunta. sí, que estaba descolocadísima, que se le había roto la tierra en dos? Porque para que padres que se niegan rotundamente por miedo o que están ahí en ese mareo continuamente, día tras día, vean como la Rafi de ahora, ¿no? Que como un referente para que no tengan miedo, ¿no? A apoyar a su hijo o a acompañarlo en el camino. Que no tengan miedo, y que lo que nos ha enseñado nuestros padres, lo que nos ha enseñado nuestra sociedad como algo fijo e inmutable, no es cierto. Hay más realidades, más verdades, y una no es la buena y la otra es la mala. Todas existen, todas las realidades existen, no solo las que nos enseñan tradicionalmente, que es lo que he hecho hincapié antes, ¿no? El que ahora pues te toca enamorarte, si tú eres chica con un chico, y si eres un chico con una chica, novios para toda la vida, fidelidad para toda la vida, hijos por narices.
acompañamiento con la misma persona toda la vida. ¿Está bien? Sí, pero no es lo único. Hay más realidades. Existen y han existido toda la vida, porque si ahondan la historia, como decía Ortega y Gasset en su libro Historia como Sistema, la historia se repite siempre. Entonces, cuando empiezas simplemente a tener conocimiento de la vida, de la historia, te das cuenta de que todo esto ya ha existido. Lo que pasa es que se ha excluido, se ha tapado, bien por una serie de... por la tradición, de verdad. Y se ha matado. Y se ha matado, pero todo lo que es diferente se ha matado. Todo. Da igual si es una transexualidad, me da igual si es porque eres judío o porque eres blanco, negro o verde, me da igual. Es que siempre todo lo que es diferente se ha matado, se ha ocultado y que se haya ocultado no significa que no exista. Existe. Y es tan bueno como lo que tradicionalmente existe. No estoy diciendo que uno sea malo, otro bueno. Todo existe y todo tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Para esa es la vida. Entonces, que no, le diría a la Rafi que no tenga miedo, que existen otras realidades y que esas realidades no son malas, son realidades, por eso decía la tolerancia, y que hay simplemente atrevernos a conocerlas. No nos van a pegar un bocado, no nos vamos a quedar mancos porque conozcamos otro tipo de personas, otro tipo de vida y otras formas de vida que son tan respetables como la tradicional, entre comillas, las que nos dicen que son esas las que tienen que ser. No, la vida ya no es eso, es mucho más. Eso es lo que le diría, ¿no? La historia se repite, a mí me gusta verlo. Está claro, ¿no? La historia se repite, pero me gusta verlo de esta manera, ¿no? La vida nos da otra oportunidad de solucionar de mejor manera lo que en esa época pasada no fuimos capaces de solucionar. Uh-huh. La vida te va a dar una y otra vez a nosotros o a nuestros predecesores, o sea, sucesores, perdón, nos va a dar la oportunidad una y otra vez de, si no fuimos capaces en el pasado de solucionarlo, uh-huh, quizás seamos capaces de solucionar en el futuro. A mí me gusta verlo de esa forma. Y yo me sentí un poco interpelado también con esa pregunta que ha hecho Alberto. Para poder contestar. Y yo le diría al David del pasado, le diría una cosa muy sencilla. Escucha. Escúchate a ti y escucha a tu hijo. No pienses, no juzgues, solo escucha. Me parece fundamental. Uh-huh. Me parece. Y sobre todo, cuando no quieres conocer otras realidades es porque tú tienes tus propias inseguridades, porque si de verdad tú estás segura de que eres una persona abierta y madura o tolerante, entre comillas, no tendrías que tener miedo a otras cosas. Cuando una persona se siente segura en el sentido de su tolerancia, el respeto, deja de sentir miedo a conocer otro tipo de vida, de relaciones y así de claro, ¿no? Cuando no quieres, rechazas algo sin conocerlo es porque tienes mucho miedo. Tienes mucho miedo. Entonces te sientes inseguro porque crees que a lo mejor no está tan arraigado lo que tenías. Y esas creencias que tú las llevas a pie juntillas no están tan arraigadas. Entonces tienes miedo a que dices, bueno, y si me la tambalean, pues que se tambaleen, que no pasa nada. No pasa nada. Pero cuando empiezas a darte cuenta de que el miedo es tuyo, ya estás empezando a curarte un poquito. Es que hay veces que ni siquiera llegas a darte cuenta de que el miedo es tuyo. Sí. Es que el que más te rechaza precisamente es el que más miedo tiene. Efectivamente. Y lo que nos damos cuenta es que todos tenemos miedo. Jugamos un poquito yo creo que siempre digo que nosotros jugamos al disimulo. No, yo estoy bien, no estoy insegura, estoy tal. Pero no tengo miedo. Pero todos tenemos miedo, estamos muertos de miedo en definitiva. Y es que el otro también. Y a lo mejor el sincerarte y hablarlo con aquellas personas que tú crees que pueden, y si no, pues no pasa nada, te vas a otra persona, lo hablas con otra persona o te vas a un grupo de personas, pero al final es sacar esos miedos. Y lo que tú dices, ¿cómo sacar los miedos? Escuchándote.
es que no hay otra. Y escuchar a tu hijo. Porque yo durante un tiempo me escuchaba yo más a mí, a mis propios miedos, que a mi hija. Si hubiera escuchado más a mi hija, pues quizás a lo mejor hubiera llegado antes. Pero bueno, ha sido cuando ha sido y ya está, ¿no? Todo es para bien. Todo es para bien, así que... Yo animo a los padres que tengan miedo a que hablen con nosotros, a que entren, o que vengan y pregunten y que se atrevan. Acepten sus propios miedos, hay que reconocerlos. Son inevitables, todos los tenemos. Sí. Hay que aceptarlo y hay que hablarlo, yo creo. Entonces, pues, a partir de ahí nos damos una oportunidad a nosotros y se la damos a nuestros hijos también. ¿Qué más? ¿Queréis aportar nada más? Estamos ya pasados de tiempo. Por mi parte... Yo seguiría aquí toda la noche. Claro. Eso nos da para mi día. Bueno, exactamente. Vamos a dejar alguna cosilla en el tintero porque como hemos dicho, esto tiene tanto recorrido que vamos a estar aquí durante muchos años. Sí, para que sigamos con la curiosidad, ¿no? Sigamos ahí, ¿no? Por lo menos al siguiente programa yo creo que llegamos. Pues bueno, Rafi, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas cosas tan íntimas y tan difíciles. También hay que superar los miedos para hacerlo público y para, en fin, los miedos van capa sobre capa. Muchísimas gracias por... Si compartiéndolo se puede también ayudar a otras personas, a otros padres o otros chicos que estén en esta situación, pues a mí me ayudó muchísimo cuando lo compartieron conmigo. Yo lo único que estoy haciendo es haciendo lo que hicieron conmigo, que es seguir la cadena. Entonces no rompamos esa cadena. Si a mí me ayudaron, se sinceraron conmigo, me dijeron que yo igual. Así que por eso el compromiso, ¿no? Es el compromiso. Entonces, nada, muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo el poder también sacar eso. Para mí es una liberación, ¿no? Entonces, nada, gracias a ti y a vosotros por dejarme que lo haga. Pues bueno, recordamos a nuestros oyentes que tenemos una dirección de correo desde que te pintas la boca @gmail.com a la que pueden mandarnos sugerencias, críticas, halagos, inquietudes, cualquier cosa que preguntas, propuestas, todo. Retos. Se nos acaban los adjetivos de los nombres. Todo lo que se os ocurra, no lo podéis mandar con el respeto siempre, discrepancias, por supuesto. Pues a esa dirección de correo que tenemos abierta. Muy pronto vamos a empezar a salir ya de una manera fuerte a las redes sociales. Estamos trabajando en ello y bueno, os esperamos. Dentro de muy poquito volveréis a saber de nosotros. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo programa. Hasta luego. Hello.